No me gusta a veces ponerle título a las predicaciones o a los sermones que uno comparte, pero a modo general, un título que yo coloqué para esta tarde es el título de Pierde todo menos a Cristo, ¿sí? Pierde todo menos a Cristo. Y quizás eso puede significar algo para vos, como puede significar algo para mí, ¿no? Perder algo. ¿Y qué significa perder algo? Bueno, es algo que seguramente lo tenías o era parte tuyo y que en algún momento lo perdiste de vista, en algún momento dejaste de saber dónde está o en algún momento se te fue quitado de la fuerza, ¿sí? Pero me gustaría que para darle un poquito más de sentimiento, un poquito más de entendimiento a lo que te quiero compartir esta tarde, me gustaría compartirte una historia de una persona que quizás en algún momento de tu vida has escuchado su nombre o quizás no, pero me gustaría comenzar contándote un poquito acerca de la historia de Horacio Spafford, ¿sí? No sé si alguna vez, como te dije, escuchaste este nombre, pero es un nombre conocido en el ámbito cristiano. Y quizás a medida que te cuente su historia puedas empezar a recordar o puedas darte cuenta que quizás conocías esta persona, el nombre de esta persona. Horacio Spafford tenía una vida llena de bendiciones, ¿sí? Era un abogado exitoso, un hombre de fe, dedicado y un padre amoroso. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Primero, perdió sus bienes en el gran incendio de Chicago, una pérdida devastadora, pero nada lo prepararía para lo que venía. La pérdida de sus 4 hijas en un trágico naufragio en el Atlántico. Imaginen recibir un telegrama de su esposa con solo 2 palabras: salvada sola. ¿Cómo habrías respondido vos si estuvieras en el lugar de Horacio Spafford? ¿Cómo hubieras respondido hacia Dios al recibir un telegrama como este? Y me gustaría que vos ahí en tu lugar puedas pensar, ¿cómo es que hubieras respondido vos? Horacio Spafford tuvo una respuesta hacia Dios, tuvo una reacción, ni bien él se enteró de lo que sucedió con sus 2 hijas al poco tiempo de haber perdido un montón de cosas en sus negocios. Y ahora él estaba escuchando la noticia de haber perdido a sus hijas y que solamente su esposa era la sobreviviente de ese trágico accidente. Una pérdida, una gran pérdida. Un hombre que venía perdiendo cosas, pero ¿cuál era su respuesta a Dios? Bueno, todo eso se conecta con lo que hoy vamos a leer de la palabra de Dios. Mira, te quiero invitar ahí a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer todos juntos, así que te voy a invitar que te pongas de pie para leer conmigo desde el versículo 32 al versículo 36. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 36. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos de espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Versículo 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si quieres puedes tomar tu asiento, pero me gustaría que puedas meditar en lo que acabamos de leer. Quizás fue una seguidilla de palabras, pero que tiene un significado y que tiene un contexto en particular, ¿sí? Obviamente, cuando leemos la palabra de Dios, es un mensaje que, en primer lugar, estuvo dirigido a una audiencia con un contexto en particular, pero en segundo lugar, hoy está dirigido hacia vos y hacia mí, porque es parte de lo que Dios quiere comunicarte a vos y a mí. Y quiero que lo conectes con lo que te vengo contando, con lo que te vengo diciendo, con la idea de perder algo, con la historia que leímos de Horacio Spafford. Si vos querés saber el final, te invito a que prestes atención para que conmigo puedas escuchar cuál fue la reacción de este hombre. Pero en primer lugar, quiero que podamos ver un poquito el contexto de estas personas que estaban escuchando estas palabras, porque lo que acabas de escuchar es básicamente un consejo, son palabras de ánimo a un grupo de creyentes que en un momento determinado necesitaban oír esto.
Necesitaban oír este ánimo, necesitaban oír este consejo. Necesitaban que nos ayuden a recordar. Es como en ese momento cuando alguien en un momento de crisis no te sacude un poquito para que vuelvas en sí. No sé si te pasó alguna vez, pero hay momentos en los que necesitamos que nos den un sacudón porque quizás hay cosas obvias que conocemos, que sabemos, pero necesitamos que nos ayuden a volver en sí. Y específicamente acá tenemos un grupo de cristianos que estaban escuchando estas palabras. ¿Por qué? Porque ellos en su momento, cuando le dijeron sí a Jesús, cuando pusieron su fe en Cristo, ellos habían empezado a vivir todo tipo de situaciones. Y vemos cómo se describen, porque ellos vivieron persecuciones, vivieron rechazos, vivieron burlas, vivieron pérdidas materiales, incluso vieron el sufrimiento de otros creyentes que fueron encarcelados simplemente por tener su fe en Cristo. Pero ahora nuevamente ellos están a punto de vivir cosas similares a las que habían vivido en el comienzo de su fe. Y necesitaban este recordatorio. Porque así todo, comenzando a vivir esto, lo que estaba pasando con ellos es que no estaban reaccionando espiritualmente como lo habían hecho en sus comienzos. Entonces el autor de Hebreos lo que va a tratar de hacer acá es recordarles, en primer lugar. Lo que va a tratar de hacer acá es recordarles cómo ellos habían superado todo eso que ya habían vivido. Ya que parecía que lo estaban olvidando por completo. Y estaban olvidando por completo lo que Dios había hecho por ellos y del valor de que Cristo tenía en sus vidas. Claro, cuando vos te pones a leer el libro de Hebreos, hay un gran énfasis que el autor está haciendo para recordarles principalmente que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a los profetas. ¿Por qué? Porque la confianza y la fe que los creyentes tenían en ese momento se estaba confundiendo. Había muchas corrientes, especialmente de los judaizantes, que estaban descartando y desacreditando el lugar supremo que Dios en Cristo tenía que tener en sus vidas. Ellos decían, sí, tenemos una fe en Dios, pero Cristo, hoy no sé, tenemos una fe. Y como que empezaban a descartar a Cristo y a su obra. Y empezar a descartar a Cristo y a su obra significaba que la gracia que Cristo había mostrado en la cruz no debía ser efectiva. Que todas las cosas que Cristo había enseñado no tenían razón ni lugar. Y el autor de Hebreos está tratando de demostrarles que no, que esos pensamientos son erróneos, que Cristo nunca lo podríamos degradar del lugar que tiene, porque Él es Dios. Y acá justo en este momento, Él hace este énfasis, usando este recurso de recordarle a ellos lo que fueron en un momento con Cristo, lo que Cristo fue en un momento para ellos, y que por ninguna manera ellos se tenían que olvidar de ello. Ahora, seguramente vos y yo nos vamos a encontrar en un montón de situaciones a lo largo de nuestra vida donde, ¿sabes qué? Vamos a ser probados y las circunstancias y las condiciones en las que vamos a vivir van a ser difíciles, no van a ser gratas. Y quizás esto es un buen recordatorio para vos y para mí, de decir, hey, no me tengo que olvidar nunca lo que Cristo ya hizo por mí. Porque Cristo no va a dejar de ser. Él va a ser siempre el mismo. Sus promesas van a estar. Entonces, ¿qué cambia? Muchas veces cambiamos nosotros. Muchas veces nos olvidamos nosotros. Muchas veces dejamos las escrituras nosotros de lado. Y es un gran énfasis que el autor de Hebreos está haciendo en este punto también. Hay una enseñanza que se les fue dada a ellos como hebreos. Y hay una enseñanza que se nos da a nosotros como iglesia también. Que cuando muchas veces estamos pasando por circunstancias así, tendemos a olvidar, dejarlo de lado. Enfocarnos tanto en la circunstancia que dejamos y perdemos de vista aquella cruz que nos otorgó la salvación y la vida eterna. Entonces, hay una gran pregunta acá. Y la pregunta quizás yo la planteé de esta manera. ¿Qué estamos dispuestos a perder por Cristo? ¿Qué tan valioso es Cristo para vos y para mí? Y yo me hice una anotación acá. Porque dije, estas dos preguntas son fáciles de responder con palabras. Si yo te digo, ¿estamos dispuestos a perder todo por Cristo? Y seguramente vamos a mover la cabeza, sí. ¿Qué tan valioso es Cristo? Y es muy valioso. Pero yo me anoté acá que estas suelen ser respuestas fáciles de decir, pero difíciles de vivir. Porque la realidad está en que cuando estamos en esas situaciones,
vale la pena preguntarnos, ¿estoy dispuesto a perder todo esto por Cristo? Y darnos cuenta realmente del valor que Cristo tiene en nuestra vida, en esas circunstancias y en esas situaciones. Entonces, si querés vivir una vida que esté dispuesta a perderlo todo por Cristo, hay 3 acciones que vos y yo podemos ver y encontrar en estos pasajes que nos van a ayudar a enfrentar todos los momentos de la vida, sean buenos o sean difíciles. Y fíjate, si vemos ahí el primer versículo que te leí hoy, el primer punto que te quiero compartir es el punto de recordar. Recuerda lo que ya has enfrentado. Recuerda lo que ya has enfrentado. Fíjate lo que dice el autor en el versículo 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados. La acción de poder recordar y no olvidar es muy importante. Es muy importante que vos y yo tengamos fresco nuestro testimonio en nuestra mente, que sepas contar y sepas explicar, hey, ¿cómo fue que conociste a Cristo? ¿Qué significa el Evangelio para vos? ¿Cuál fue ese momento en el que te diste cuenta que sos un pecador y que necesitas de la gracia de Dios? ¿Cuál fue ese momento? ¿Lo recordás? Es muy importante, como te digo. Por eso el autor comienza con esta frase, pero traed a la memoria, no olvides, porque como seres humanos, con facilidad vamos a olvidar. Como seres humanos vamos a omitir cosas de nuestra vida, ¿no? Entonces, esta primera frase básicamente está diciendo, mirá atrás para reconocer la obra de Dios en tu vida. Mirá atrás para reconocer la obra de Dios en tu vida. Y ahí hay 2 palabras para mí claves, o 2 frases claves que suceden en este primer versículo 32. Porque él dice, mirá, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados. ¿Qué significa haber sido iluminados en este contexto, en este pasaje? Bueno, hay muchos comentaristas que se empiezan a debatir, bueno, que si estas personas eran salvas o no eran salvas, pero la idea de poder ser, primeramente de recordar, y el hecho de que todo esto sucede porque ya habían sido iluminados, tiene que ver con la idea de quién es Dios en nuestras vidas cuando venimos a conocerlo. ¿Por qué? Porque en primer lugar es recordar que la luz de Dios es la que nos va a ayudar y va a señalar nuestro estado de pecadores. Cada vez que una persona se va a acercar a Dios, sabes que la luz de Dios va a arrojar la evidencia de lo mal que estamos como seres humanos pecadores y de lo distante que estamos de su gloria celestial. Esa es una gran realidad. Pero no solamente eso, sino que también podemos entender de que la luz de Cristo es la que nos invita a dejar esas tinieblas y a tener la luz de la vida eterna. Porque esa es la luz que Cristo nos quiere dar y vino a brindar, ¿no? Él vino a hacer esa luz en medio de este mundo que estaba en tinieblas. Pero no solamente eso, sino que también podemos recordar que la luz del Espíritu Santo es lo que nos va a dar a comprender su palabra y su voluntad en nuestras vidas. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo en los creyentes, en aquellos que depositaron su fe en Cristo, tiene un ministerio activo. Y ese es el ministerio de podernos dar luz para que cuando leamos la palabra de Dios podamos no solamente intelectualmente reconocer y entender cosas, sino que su palabra pueda actuar y penetrar en lo más profundo de nuestros corazones. Y que podamos poner en acción aquellas cosas que comprendemos diariamente de su palabra. Entonces el autor de Hebreos les está recordando que hubo algo que sucedió. Si ellos lo recuerdan, hubo un punto de inicio para todo esto, y es que ellos fueron iluminados. Y les dice, después de haber sido iluminados, todo esto comenzó. Y la forma en la que ustedes se pueden vivir hoy comenzó en el momento en que la luz de Dios llegó a sus vidas por medio de Cristo. Y en el momento que sucedió eso, la luz del Espíritu Santo empieza a tener una acción constante en tu vida y en mi vida. Eso es un gran recordatorio, porque esa es la luz que les iba a cambiar la perspectiva de la vida para siempre a ellos. Ahora, como yo te decía en este momento, cuando comenzaba a explicarte esto, hay una gran pregunta que vos y yo nos tenemos que hacer. Si es que recordamos ese momento en el que la luz de Dios iluminó nuestras vidas. Esa es una gran pregunta que me gustaría que a lo largo de esta tarde-noche puedas empezar a responder en tu corazón. ¿Hay un momento clave en el que recordás de que esta luz empezó a iluminar tu vida? Y no estoy hablando de algo fantasioso, algo mágico, pero la Biblia nos habla de la luz de Dios.
Y la Biblia nos explica y nos enseña cómo esta luz nos ayuda espiritualmente a poder ver la realidad que nos rodea y la realidad de lo que somos. Y vos fijate cómo esta luz afectó y obró en la vida de estos creyentes. Porque cuando vos continuás leyendo el versículo 32 dice, te voy a volver a leer un poquito desde el principio, dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Vos fijate que este grupo de creyentes se estaban olvidando de la forma en la que ellos pudieron sostener este combate, y acá la Biblia lo dice de padecimientos, hay otra traducción que le dice de sufrimientos, quizás vos tengas ahí, pero era una seguidilla de cosas que fueron difíciles para ellos de vivir, pero que pudieron vivirlo de una forma diferente simplemente porque la luz de Dios estaba con ellos, porque Dios los estaba acompañando, porque ellos eran salvos. Y cuando vemos esta idea de combates, de sufrimiento, de padecimiento, vamos a ver una idea que el autor está arrojando en ese momento no para hacerlos recordar el sufrimiento que vivieron en ese momento, sino para alentarlos. ¿Por qué? Porque esta palabra o la idea de estos combates de padecimiento, de sufrimientos, era una idea de el desempeño que ellos habían tenido para poder enfrentar estas situaciones más allá del resultado que iban a obtener. Gran combate ahí es una palabra que solamente va a ocurrir en el Nuevo Testamento, con la imagen o la idea de destacar a un atleta que está luchando para tener un buen desempeño frente a una competencia rigurosa. Entonces ese es el momento en el que este atleta, no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, que tienen actividad de atletismo, compiten o son deportistas, ¿no? Pero siempre hay un momento en el que hay una mayor exigencia, ¿no? Y la adrenalina de esa mayor exigencia lleva a que vos vayas y muchas veces superes tu potencial. Bueno, esa es la idea que el autor está tratando de recordarle a estos cristianos. Ustedes llegaron a ese momento en el cual quizás superaron hasta el potencial que tenían. No se olviden de eso. Porque la fe de ellos había sido probada muchas veces, y sabes que nuestra fe va a ser probada muchas veces en diversas oportunidades. Ahora, te voy a llenar de preguntas esta tarde, pero otra pregunta más para vos y para mí, ¿no? Es ¿qué desempeño vamos a tener cuando enfrentemos las pruebas que Dios va a poner en nuestras vidas? ¿Qué desempeño querés tener? ¿Querés ser aquel que fracase constantemente cada vez que se enfrente a las pruebas de la vida? Y ahora me gustaría quizás hacer un paréntesis acá. Hace unos días estábamos escuchando con Lu testimonios de personas, y una persona dijo: sí, por las pruebas que Satanás pone en mi vida. Y yo por adentro digo: en realidad Satanás no pone las pruebas. Satanás lo que va a poner es ese cebo de tentación para que nosotros caigamos en pecado. Pero cuando un cristiano empieza a estudiar lo que significan las pruebas en la palabra de Dios, y no me quiero ir por las nubes acá explicándote esto, es entender de que Dios manda pruebas en nuestra vida para ir refinando y purificando nuestra fe, para que vos y yo podamos crecer en nuestra fe. Entonces las pruebas que vamos a tener en la vida son pruebas, son exámenes, mirarlo de esta manera, son exámenes que por un lado van a hacer que vos puedas mirarte a vos mismo y darte cuenta cómo estás con Dios. Pero por el otro lado, los resultados buenos que tengamos en nuestras pruebas van a hacer también que podamos darle gloria a Dios con nuestras vidas. Ahora, mucho de esto tiene que ver con cómo nos estamos preparando para enfrentar esas pruebas, con el desempeño que vos y yo queremos tener. Y esto es lo que el autor le estaba recordando a estos hebreos. Ustedes tienen un desempeño ahora que probar pronto. Van a volver a pasar pruebas, van a volver a pasar situaciones. ¿Cómo se están preparando? Recordá lo que hiciste antes. No lo olvides, porque lo hiciste en el poder de Dios. Eso significa, ¿sabes qué? Lo que venga en el futuro lo vas a poder seguir haciendo, porque lo tenés que seguir haciendo en el nombre de Dios. Ahí Primera de Pedro, te quiero invitar a que lo busques, Primera de Pedro capítulo 1. Está hablando acerca de las pruebas, Pedro, y en los versículos 6 y 7 dice:
en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabes que Pedro le está explicando también a los creyentes que la fe genuina, como te iba diciendo, es probada en el sufrimiento, o como lo representaba ahí, en el fuego, ¿sí? Y el dolor, sabes que vos y yo como cristianos tenemos que entender que el dolor, la aflicción en esta vida, muchas veces no va a ser el final, sino que va a ser el proceso que va a ir refinando nuestra fe. Es la forma en la que Dios eligió para hacernos muchas veces entender dónde estamos parados y todo lo que Él sí puede hacer en nuestras vidas. Entonces, como te digo, el primer punto es recordar lo que ya has enfrentado. No lo olvides, no lo dejes como algo aislado, sino como algo continuo, donde tu vida se va santificando, ¿sí? Donde tu vida se va santificando y se va transformando, porque ese es un proceso que Dios quiere que vos y yo vivamos, que es el proceso de la santificación. Ahora, no solamente eso, sino que en segundo lugar, a partir del versículo 33 y el versículo 34, el autor les va a estar indicando cosas que ellos vivieron, pero no solamente para que no lo olviden y lo recuerden, sino para que también lo valoren. Valora lo que tienes en Cristo. Y este es el punto de lo que te venía mencionando. No podemos dejar a Cristo de lado en nuestras vidas. Siempre tiene que ser el centro, siempre tiene que ser lo principal. Y no solamente por palabras, sino también por cómo vivimos las circunstancias de nuestra vida, ¿sí? Así que el versículo 33 y 34 de Hebreos, capítulo 10, nos va a decir lo siguiente. Ahí va a decir, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo. ¿Ves? Está explicando y desarrollando un poquito más lo que les había sucedido a ellos en un momento. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Fíjate lo que fueron capaces de hacer en esas situaciones. Ellos fueron capaces de, a pesar de que estaban sufriendo, a pesar de que se burlaban de ellos fueron capaces de acompañar a personas que estaban en la misma situación o peor que ellos. Y el versículo 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, habían cristianos que habían sido enviados presos por causa de su fe, habían cristianos que estaban perdiendo todas sus posesiones materiales por causa de su fe, y dice que ellos sufrían todo esto con gozo, sabiendo, y esto es lo que sabían, que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ellos tuvieron pérdidas terrenales, su dignidad, su felicidad, muchas veces hasta sus bienes materiales. Como te digo, fueron humillados, padecieron encarcelamientos, aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Y así todo, ellos podían saber y podían visualizar lo que les esperaba en las glorias celestiales. Y todo esto era por la gracia de Dios en sus vidas. Todo esto venía de la mano con lo que Cristo había hecho posible a través de la cruz y su resurrección. Todo esto ellos lo tenían que contemplar y mantener en sus mentes. Pero muchas veces lo vas a olvidar y lo voy a olvidar. Muchas veces vamos a tener la respuesta fácil, sí, Dios va a obrar. Pero ¿qué está pasando realmente en nuestros corazones? Esa es la gran pregunta. Y acá quiero frenar un segundito y contarte una experiencia personal, ¿sí? Porque todo lo que te estoy diciendo parece como que te apunto con el dedo y te digo, vos vas a hacer las cosas mal, ¿no? Pero nos pasa a todos. Y hace poquito con Lu tuvimos la bendición de experimentar algo similar. Los que no saben mucho de mi historia, con Lu nos casamos hace 2 meses, me acuerdo. No lo olvido todavía, hace 2 meses nos casamos. Y realmente fue un tiempo de preparación bastante estresante, pero realmente para mí está siendo un tiempo de mucha bendición. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros comenzamos el año pasado, el 2024, planificando nuestro presupuesto, el trabajo de ella, mis ingresos, un cálculo perfecto para saber que no íbamos a tener ninguna deuda, íbamos a llegar bien con todo. Y los que están casados se pueden empezar a reír porque sabemos que no siempre las cosas suceden como uno las planifica y las organiza para un casamiento, ¿no?
Y la cuestión es que veníamos con todo en orden, hicimos nuestro viaje misionero en julio, volvimos y realmente cuando volvimos empezaron las situaciones difíciles, ¿no? Lugo empezó a pasar por un tiempo donde tuvo que tomarse una licencia de su trabajo, por ende ya había un ingreso que no estábamos recibiendo, pero así todo veíamos cómo Dios proveía, ¿no? Cómo Dios suplía las necesidades. Fueron pasando los meses, estábamos complicados con el dinero, pero Dios era fiel. Y fue muy gracioso porque llegó un momento donde faltaban creo que 1 o 2 días para casarnos. Mi hermano viene desde Berazategui y se viene a San Miguel del Monte porque nos casamos allá en Monte y se viene unos días antes porque había cosas que preparar. Y yo lo tenía en casa y Luz llega a casa a ver cómo estábamos y me dice, ¿qué le vas a dar de comer a tu hermano? Y yo le digo, Luz, no tengo literalmente un peso. Y era literalmente abrir la billetera, mirar mis cuentas del banco, no había nada de dinero. Y yo le digo, ¿y vos? Y me dice, solamente tengo 3.000 pesos. Ahora, lo interesante de todo esto era que yo mantenía la calma, ella mantenía la calma, los dos podíamos decir, bueno, Dios tiene el control, pero por adentro los miedos y los temores que a uno le ocurría. Llegaba a pasar algo, ¿de dónde saco dinero? Señor, al otro día literalmente nos casábamos y al siguiente día teníamos que salir de luna de miel, o sea, yo tenía que manejar un auto que no tenía nafta y teníamos que manejar hasta Córdoba y en Córdoba teníamos que pagar salidas y lo que sea, pero no había un peso. Entonces, Señor, ayúdanos, pero el corazón temblando, el miedo por adentro, y era una situación que Dios quería que pasemos. Ahora, yo te voy contando todo esto y te lo puedo contar con una sonrisa, pero en ese momento, si te lo tenía que contar, me iba a poner a llorar, seguramente. Y Lu puede dar testimonio de que posiblemente le iba a pasar lo mismo. Pero lo hermoso, ¿sabes qué fue, hermano y hermana? Es que llegamos a la luna de miel y realmente Dios proveyó. Y no entendíamos cómo fue que proveyó. Y obviamente uno dice, bueno, pero van a haber regalos. Pero ¿por qué uno tiene que confiar en que van a haber regalos en efectivo, no? Realmente no teníamos un peso partido por la mitad, como se puede decir, ¿no? Y sin embargo, esa situación, más allá de las formas en las que uno puede pensar cómo Dios va a proveer, nos llevó a que todos los días, y esto fue algo que somos testigos nosotros, todos los días, durante nuestra luna de miel, parábamos en algún momento para realmente agradecerle a Dios y darle gracias porque podíamos ver su mano obrando en toda la situación, podíamos estar deslumbrados por todas aquellas cosas que Él proveyó. Pero si no hubiéramos pasado eso y cada uno hubiera estado confiado en sus ingresos, yo creo que esos momentos de darle gracias a Dios a lo largo de nuestra luna de miel no hubieran existido, no hubieran estado. Y no saben qué lindo y qué gratificante fue que entre los dos mirarnos en cada momento y decir, esto fue de Dios, esto lo proveyó Dios, wow, wow. ¿Cuándo fue tu último wow frente a lo que Dios hizo en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que te deslumbró lo que Dios sí estaba haciendo? Y el autor quería que ellos valoren las cosas que Dios hizo, las que hace y las que va a hacer, con esa perspectiva eterna que ellos podían tener. ¿Por qué? Porque cuando vos continúas leyendo el versículo 34, ellos estaban siendo despojados, ellos estaban disfrutando del gozo. ¿Por qué? Porque dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esa perspectiva eterna es la que vos y yo necesitamos mantener siempre. Hay una eternidad garantizada con Dios y posible por Cristo. Es una eternidad garantizada con Dios y que es posible con Cristo. Entonces, la certeza de nuestra recompensa eterna nos va a dar la fuerza para soportar el dolor del presente. La certeza de nuestra recompensa eterna nos va a dar el valor, el poder, para poder resistir lo que vamos a vivir en el presente. Ahí, si vas conmigo a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 18, mirá lo que dice Pablo. Él lo dice de esta manera, dice, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mantengamos siempre una perspectiva eterna de lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. No solamente de lo que Dios nos puede dar en el presente, pero lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad. Porque ese era el gozo que reinaba en estos creyentes cuando lo estaban perdiendo todo.
Porque por más de que lo iban a perder todo, ¿sabes que ellos tenían la garantía de Cristo? Y por más de que vos empieces a sentir que lo perdés todo, no te olvides de que tenés la garantía de Cristo. Entonces, en primer lugar, recordá lo que ya has enfrentado. En segundo lugar, valora lo que tienes en Cristo. Pero en tercer lugar es persevera con confianza en la promesa. Fíjate el versículo 35 y 36 lo que dice. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces no pierdas tu confianza. ¿Sabes por qué? Porque hay una recompensa que Dios tiene preparado para vos. Y esa confianza, ¿en qué tiene que estar? No en las personas, no en las posesiones, sino que en Cristo. Nuestra confianza tiene que ser plena en Cristo. Y va a ser nuestra confianza plena en Cristo, ¿por qué? Y no tiene que perderse esa confianza plena en Cristo, ¿por qué? Porque dice la Biblia, y acá el versículo lo dice con claridad, que tiene un gran galardón. Hay un premio. ¿Sabes que cuando yo veo eso digo, ¿qué? Es ridículo. Yo no lo merezco, vos no lo merecés. Pero ese premio que Cristo nos quiere dar se llama gracia. Porque la gracia es recibir aquello que vos y yo no merecemos. La gracia es lo que Dios nos va a dar. Y ¿sabes qué? La gracia de Dios es abundante. Porque no solamente significa que vamos a tener vida eterna con Él, sino que significa que Él está esperándonos para darnos un lugar al lado de Él. Para premiarnos por las cosas que hicimos con la motivación correcta. Para pasar la eternidad con Él. ¡Qué gran galardón! Y ese galardón no se refleja solamente en aquellos, como muchas veces leemos o lo enseñamos, ¿no? En esas calles de oro, esos mares de cristales. Hace poco leíamos con Luna un comentario, no me acuerdo si lo leímos o lo escuchamos ahora, pero ese comentario decía, ¿y si eso es todo lo que esperamos del cielo, no? El autor decía de ese comentario, decía, pero si Cristo no está ahí, no significa nada. Tiene que tener significado solamente porque Cristo es el centro de todo ello. Porque Cristo es lo que le da valor a esas esperanzas celestiales, a esa perspectiva eterna que podemos tener. Por eso nuestra confianza tiene que estar no solamente en la recompensa, sino de quién viene esa recompensa. Esa recompensa viene de Cristo. Y fíjate cómo se complementa con el versículo 36. Dice, porque os es necesaria la paciencia. Y el versículo 36 me gusta porque, si bien el 35 nos habla de lo eterno y de lo que nos espera, el 36 nos está hablando también de la paciencia que tenemos que tener. Porque muchas veces, como niño me ha pasado, ¿no? Papá te promete algo y vos estás impaciente en la puerta esperando que papá llegue con eso que te prometió, ¿no? Y no vas a ningún lado y no haces nada más que esperar en esa puerta. Y muchas veces nuestra paciencia se ve como eso. Pero la paciencia que Dios quiere que tengas a medida que vemos que las promesas de Dios se cumplen, es la paciencia de saber esperar. Es la paciencia de que, hey, a pesar de que hayan vituperios, a pesar de que hayan personas siendo encarceladas, a pesar de que me están despojando de mis bienes, yo puedo esperar con confianza en Dios, porque Él no rompe sus promesas. Porque Él, uno de sus atributos es que es inmutable, no cambia. Entonces no es que un día va a decir algo y luego va a decir algo diferente. Porque su salvación es eterna, no se pierde. Entonces, el versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, el saber esperar. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, y la paciencia, recordad que va a ser este saber esperar con el propósito adecuado, y eso significa que vamos a cumplir la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y acá en este versículo, simple versículo hasta el versículo 39, se empieza a hacer un paralelismo con lo que Habacuc dice en su libro, ¿no? Y Habacuc es este profeta que veía el sufrimiento del pueblo de Dios, que le decía a Dios, ¿hasta cuándo, no? Dios va a seguir sucediendo todas estas injusticias. Y sin embargo, en un momento, Habacuc dice, bueno, pase lo que pase, no importa lo que venga, yo voy a seguir confiando en que Dios va a cumplir sus promesas. Y así fue, y así va a ser, porque ese mismo Dios es el que está con nosotros.
Y ese mismo Dios va a cumplir su promesa. Y su promesa más grande es que un día lo vamos a ver cara a cara. Un día vamos a estar a su lado. Un día nuestro Salvador y Redentor va a limpiar cada lágrima de nuestro rostro. Y esa es la esperanza más grande que podemos tener. Esa es la promesa hermosa que como iglesia tenemos que estar anhelando y esperando. Porque esta es la idea que el autor de Hebreos está tratando de transmitirle a este grupo de cristianos. No se olviden, valoren y vivan una vida, ¿sí?, perseverando con confianza en la promesa de Dios, en el propósito que Dios tiene para vos. Y hermano, hermana, yo no sé qué estás viviendo. Yo no sé qué has vivido principalmente. Qué estás viviendo ahora, pero tampoco sé lo que te va a tocar vivir. Ni a mí. Pero esto es un gran recordatorio para tener en cuenta. Para saber cómo nos vamos a preparar. Con qué desempeño vamos a enfrentar todas estas pruebas y situaciones que Dios permite en nuestra vida. Con qué cara nos vamos a enfrentar a cada una de estas cosas, pero también qué resultados vamos a obtener. Porque es allí donde nos vamos a dar cuenta el valor que Cristo tiene en nuestras vidas. Yo comencé con estas preguntas, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a perder por Cristo? Y hay una pregunta más. ¿Qué revela eso sobre el lugar que Cristo tiene en tu vida? ¿Te acordás de Horacio Spafford? La persona que comencé contándote cómo perdió todas sus posesiones, cómo perdió a sus hijas. Te dije, él se enteró y escuchó la noticia de que solamente su esposa había sobrevivido. Pero la historia no terminó ahí, sino que a mí me impacta mucho lo que sucedió con su vida. Y te quiero terminar de contar esto. Cuando Spafford cruzó el Atlántico para reunirse con su esposa, el capitán del barco le señaló el lugar exacto donde sus hijas habían perecido. En medio de un dolor inimaginable, allí sobre esas aguas, en vez de enojarse o maldecir a Dios, él escribió palabras que han consolado a generaciones. Y estas palabras son las siguientes. Y esto es un extracto nada más. Dice: cuando la paz inunda mi alma como un río, o cuando los problemas golpean como olas, cualquiera sea mi suerte, has enseñado a mi alma a decir: está bien con mi alma. Aunque Satanás me ataque, aunque vengan pruebas, que esta bendita seguridad me controle, que Cristo ha visto mi estado desamparado y ha derramado su propia sangre por mi alma. Está bien con mi alma, está bien con mi alma. Y esto simplemente me da pie a concluir en lo siguiente: no pongas tu confianza en lo material ni en tus circunstancias, sino en Cristo y sus promesas eternas. Es simplemente lo que el texto bíblico nos está diciendo. ¿Por qué? Porque vale la pena perderlo todo para que lo único que nos quede sea Cristo. Oramos. Padre Dios, gracias por este tiempo en donde podemos reflexionar y pensar en lo que tu palabra nos enseña y nos dice, Señor. Y quizás para